¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues seguramente de lo que vamos a platicar hoy, pues no le va a gustar al presidente, que ya hoy en la mañana dijo que por qué será la nota. Un poco lo mismo dijo el gobernador hoy en su conferencia de prensa en la mañana, pero pues sí pasaron cosas, las voy a definir así, extrañas. Lo primero que no es extraño es que en una carretera que conecta Badiraguato hay un retén. Hoy podemos decir claramente un retén ilegal, seguramente del crimen, y lo podemos decir porque, espérenme, ya fueron arrestados los del retén. Pero que cuando eso llegue al presidente diga, ¿por qué es esa la nota? ¡Viva Sinaloa! Y sobre todo dice, no, pues se están cuidando, que no haya armas y tal. Pues perdón, ya lo desmintió el ejército hoy porque los detuvo. No estaban cuidando, ¿no? Estaban controlando territorio. Lo cual se presta a 400,000 cosas, es el tema. En fin, Ibabel, arranca. En fin, exactamente, en fin. Bueno, pues me llama mucho la atención la declaración del presidente de la República, porque creo que lo que nos quiere decir es, independientemente de que se hayan topado los periodistas con un control, porque eso es un control militar irregular de criminales, pues no pasó nada. Lo que quiere decir, y otra vez utilizo la palabra, lo que quiere decir que todo está bajo control, que en Sinaloa y en el país las cosas están bajo control. Y eso me llama la atención porque efectivamente me metí a ver los datos de Sinaloa y bueno, o sea, además de que en Sinaloa con todo y lo que los asegúnes que podamos poner, se desarrollan elecciones, se levantan censos. Fíjense que no está en los lugares más importantes del índice de criminalidad. Y sin No, ya embargo, han bajado los homicidios, de hecho. sí, así es. Y sin embargo, bueno, también me metí a ver si esto era por efectivamente los programas que ha impulsado el presidente, porque que ha visitado varias veces Sinaloa en estos 4 años. La verdad es que no mucho más que otros lugares, pero como es muy visible cada vez que va, entonces sentimos que se la pasa allá. Pero él dice que la razón por la que están bien las cosas es porque Sembrando Vida está funcionando muy bien, porque se está invirtiendo en una carretera. Ahora, nada de eso aparece en los indicadores, porque no tiene nada que ver el tema de la agricultura con lo que está sucediendo en Sinaloa en términos de competitividad. Todo tiene que ver con los servicios. Tampoco tiene que ver con la presencia de las Fuerzas Armadas. Pero me regreso a lo que decía sobre el control, porque esto me hace más que tener una certeza, me hace tener muchas preguntas. ¿Qué es el control en un territorio? El control tiene que ver con que efectivamente se pueda trabajar, con que haya censos, elecciones, o el control tiene que ver con que exista el Estado, porque me parece que efectivamente hay control en Sinaloa, nada más que este control no es del poder político que es elegido en las urnas, sino es un control distinto. Y esto se puede ver hasta por el secuestro de la Marina de un marino que hubo en febrero del año pasado, los controles y retenes ilegales de gente criminal. Esto se puede ver por la necesaria liberación del hijo de un narcotraficante que ya tenía el ejército, por la presencia del crimen organizado en las elecciones, aunque estas se lleven a cabo. Entonces, efectivamente, ¿es un Estado en el que hay control? Sí, nada más que ese control no es el del Estado mexicano. Sí, yo solamente haría, Rafa, antes de darte la palabra, que es un estado que nunca ha estado en los números unos de eso, porque, ¿qué crees? Donde viven ellos, ahí no pasan muchas cosas, ¿no? Exactamente por lo que dice Ibabel, es decir, Sinaloa nunca ha sido Michoacán, Nuevo León cuando estalló, Aguascalientes, ¿no? Zacatecas, nunca, porque pues donde viven ellos, sí hay control. Rafa. Bueno, casi lo menos por decir, ahora que Ibabel nos ha hecho este resumen, quisiera, bueno, al menos abundar en el discurso presidencial. Hay una clara, digamos, bifurcación, hay una clara escisión. El presidente nos cuenta algo y declara que él está seguro, entre comillados, que así estuvo en Sinaloa, que lo que se conoce como el Círculo Dorado, pues no debería llamarse así, sino debería llamarse el lugar de las personas buenas y generosas, o no sé cómo les llamó, y trabajadoras,
Entonces sí hay una decisión entre eso y lo que nosotros hemos venido viviendo, no solo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sino los dos pasados, en el de Peña Nieto y en el de Felipe Calderón. Llama la atención que entonces el presidente solo haga alusión al pasado y no a su presente, que su presente sea un modo de yo le llamo la decisión, como si al pensar el presidente desapareciera una realidad y él se ha empeñado mucho tiempo en crear realidades lingüísticas. Para eso es hábil, aunque su lenguaje es limitado, es hábil para crear esas realidades. Es obvio que hay una zona, en este caso, en esta anécdota, en esta breve historia, que hay un lugar tomado ilegalmente por fuerzas civiles, paramilitares, armados hasta los dientes, que detienen a un grupo, momentáneamente a un grupo de periodistas, para fortuna de todos nosotros y de ellos y de sus familias, y los dejan ir. Muy cerca, por cierto, de donde vive la madre de del Chapo Guzmán, es decir, una zona que está en manos del crimen organizado. Tú dices algo, Carlos, que me parece interesante. No es, y también lo dice Ibabel, Sinaloa no está entre los lugares y los estados con mayor o más alta criminalidad por algo, probablemente porque siempre ha sido suyo, probablemente porque además la gente que vive ahí, hay una especie de chapomanía, hay una especie de protección que deberíamos estudiar con calma. Efectivamente, has tocado otro punto. Sí han bajado los homicidios dolosos. No sé en cuánta proporción, no podría decir los datos exactos, pero quienes saben dicen sí han bajado. No ha bajado así todo lo que trae también el trasiego de la droga, que a veces es lo menos y no lo más, es decir, el cobro de derecho de piso, los secuestros, la tortura, todo lo que viene y conlleva el narcotráfico y los sicarios. Así las cosas, iba a decir así las casas como un amigo, pero se me chicó. Yo creo de verdad que al presidente se le ha pasado la mano en la defensa, vamos a llamarle, del crimen organizado. Los ha llamado delincuentes que tienen corazón y derechos humanos. Liberó, dice muy bien Ibabel, a Ovidio para evitar un derramamiento de sangre. Ahora dice que el Triángulo Dorado no debe ser. Entonces sí hay un mensaje que a veces suele ser, o por lo menos me pasa a mí, que puede ir de lo irritante a casi un momento verdaderamente de incomprensión de la realidad, tanto de los observadores como de quien lo dice. Eso es lo que yo fui recogiendo, porque además se subió la nota. Dice el presidente, ¿por qué se subió? Bueno, pues la nota se subió porque es el presidente de la República, ni más ni menos, visitando esa zona y respondiendo, no pasa nada, no pasó nada, todos tranquilos, aquí cierre usted los ojos y no ocurre nada. Es la peor estrategia. Es interesante, además, que el presidente hace la lógica de, oigan, esto pasa en muchas partes del país, ¿no? Menciona Jalisco y tal. Lo cual es cierto. Caray. ¿No? Dos veces más grave. O sea, bueno, pero no. Insisto, creo que es muy importante resaltar lo de hoy, porque el presidente lo quiere ver como algo normal, pero perdón, de algo sirvió subir la nota, porque hoy están arrestados los del retén, ¿eh? Y con todos sus autos, ¿no? Ibabel. Así es, y bueno, dijo el secretario de Seguridad del estado de Sinaloa que no tenía conocimiento de que hubiera antes otros retenes o de que en otros lugares estuvieran funcionando estos retenes. Eso es así como que la primera noticia que tiene, y qué raro que es con los periodistas que van una vez a Sinaloa y justo ellos se topan el retén que nadie sabía que existía. Pero bueno, efectivamente tiene razón el presidente cuando dice que esto funciona en otros lugares, pero esto no se tiene que normalizar. Y dice Rafael que habla del pasado, el presidente, y hace un presente que es distinto, que es otra realidad, y toda la culpa y toda la responsabilidad está en el pasado. Sin embargo, yo leí hoy a un columnista muy bueno que se llama Carlos Puch, que dice que pues a lo mejor va a ser recordado precisamente porque se parece a ese pasado, al de Calderón. ¿Por qué, Carlos? No, a ver, mi lógica es, él dice ayer un poco desesperado, dice, yo no soy Calderón, ¿no? Y hoy en la mañanera lo volvió a decir, yo no soy Calderón. Lo de Genaro García Luna le sirve siempre para apropiárselo, pero creo que todos vamos a recordar a Felipe Calderón siempre como en relación a la guerra contra el narco. Bueno, y la violencia y el aumento de homicidios. No vaya a ser que
3 años, cuando el presidente esté en el rancho, nos acordemos de este sexenio por la violencia, por los homicidios y por lo mismo. Es decir, ¿no? Que sean un poco... A Peña lo recordamos por corrupción y por etcétera, así, ¿no? Pero no vaya a ser que lo recordemos por lo mismo, ¿no? Esa era un poco la lógica, Rafa. Yo creo que tienes razón, yo también leí tu artículo y tienes razón. Como que el recuerdo, la memoria, si pudiéramos ir un poco al futuro, sea precisamente eso, el presidente que no pudo contener, que apenas pudo con la inseguridad, el presidente que militarizó, y al militarizar al país, incluso para la seguridad, terminó fracasando, porque eso es lo que vemos todos los días. No es algo que inventen, no es el emisario, no es el mensajero, no son los medios quienes inventan esto. Los medios en algunos casos documentan muy bien, en otros no tan bien, pero están dando noticias de lo que ocurre en Zacatecas, de lo que ocurre en Guadalajara, en Jalisco, en Sinaloa, en muchas partes del país, en donde los grupos y las bandas de pandilleros se han adueñado de zonas del territorio nacional. No digo que estemos en manos de, pero inició Ibabel diciendo que sí, efectivamente, tenemos algunos lugares en los cuales el Estado no hace presencia y algo muy importante que hemos dicho aquí, y ejerce el monopolio legítimo de la violencia que le corresponde a ese Estado. Sí, por cierto, hoy Eduardo Guerrero creo que lo escribe bien, dice, el problema más grave del país hoy es ese, de las zonas del territorio y las cuotas y la extorsión y todo eso. Y eso, imagínate a dónde nos conduce. A mí por lo menos me hace pensar en para qué destinamos tantos millones de pesos a seguridad en este país, a la Guardia Nacional, que hoy tiene ya prácticamente... es una de las áreas que tiene más recursos en la administración pública, después de solamente los maestros en educación, me parece, pero si contamos también los jugosos contratos, quién sabe si los rebasen. ¿Y para qué gastamos tanto en eso si de todas maneras tenemos una impunidad superior al del 95% dependiendo del estado? Y si de todas maneras estamos viendo inseguridad y crimen, mejor pues dejámoslos hacer y dejémosles que ellos tengan el control que tienen en los estados en donde operan. Bueno, dice hoy, justo dice hoy, lo quiero hilar con esto, dice hoy justo Eduardo Guerrero, dice, probablemente el mayor problema que tendremos junto con el de la violencia de género y que heredará este gobierno es el cobro de piso. Eso no va a terminar, se va a seguir con todo lo que eso implica, porque no es un solo delito, sino son cadenas de delitos ejercidos por bandas violentísimas que operan en buena parte del país, distintas zonas de este país. Cambió la manera de delinquir, en fin. Cambió, sí. Ibabel, gracias. Rafa, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos mañana.